Pues buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan sumado a nuestra conferencia de prensa el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Normalicia Rosas, directora general de AMIS. Les vamos a presentar las cifras de robo de autos y después tendremos nuestra sesión de preguntas como siempre. Adelante, Norma, buenos días. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, pues comenzaremos, si quieren, con las cifras, a ver si me pueden ayudar proyectando la presentación que hicimos para esta mañana. Y bueno, como siempre, agradezco muchísimo el interés por las cifras de la industria de seguros relativas, pues fundamentalmente a la parte de robo y recuperación de vehículos asegurados. Y vamos a presentarles cifras con corte al 30 de septiembre y casi todas ellas se refieren a los últimos 12 meses. Entonces, bueno, en esta gráfica lo que podemos presentarles es que en los últimos 12 meses fueron robados 60,905 vehículos asegurados. No, esto significa que diariamente en promedio se robaron 167 unidades. Durante este periodo se observa una desaceleración relevante en comparación a los periodos en donde tuvimos menor movilidad por COVID, ¿no? Y la tendencia decreciente del robo de vehículos nacional se estabilizó y estamos viendo ya una tendencia que sigue a la baja, pero con variaciones cada vez menores, ¿sí? Este delito bajó 3% respecto al año anterior. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En esta gráfica lo que podemos apreciar es que 44% de las unidades aseguradas robadas se recuperaron. ¿Sí? Es decir, en los últimos 12 meses tenemos un número importante de recuperaciones, 26,554 unidades fueron recuperadas. Y bueno, si vemos las cifras acumuladas en los últimos 12 meses, también tenemos un número bien relevante, ya lo habíamos mencionado, 60,905 robos. Si lo acumulamos por los últimos 6 años, en total en este periodo se robaron 463,411 unidades. Si me ayudan con la siguiente. Aquí podemos apreciar que el 57% de los robos de vehículos desafortunadamente, pues no contaban con un seguro, ¿no? De las cifras que tenemos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues lo que nos señalan es que hay un número muy importante de robos, 140,091, y pues lo que vemos es que no todos los vehículos están asegurados, por ello 57% de los robos pues son asumidos por los propios propietarios de estos vehículos y bueno, pues el resto vemos que sí cuenta con un seguro pues que permite a las personas pues afrontar este tipo de pérdidas y este tipo de daños a su patrimonio. También lo que podemos apreciar es que, bueno, si lo comparamos contra el mismo periodo del año anterior, un porcentaje ligeramente más alto de las familias asumió pues este riesgo, 57%, comparado contra 55% del periodo previo. Si me ayudan con la siguiente. Aquí podemos ver también que otro tema muy relevante es la tendencia pues que están registrando los accidentes viales durante los últimos 12 meses, ¿no? A septiembre de este año, pues lo que estamos viendo es que la cifra está en 42,033 y compara relativamente bien contra septiembre del año anterior. De acuerdo con CONAPRA, los accidentes viales son la segunda causa de empobrecimiento del país. Si me ayudan también. Esta gráfica es también muy interesante porque nos recuerda que solo 1 de cada 3 autos están asegurados. ¿Sí? Imagínense, de los cerca de 50,3 millones de vehículos registrados por el INEGI a mayo del 2022,
solo 30.9% están asegurados. Entonces, esto pues simplemente señala el gran esfuerzo que tenemos que hacer, no solamente para que las personas cuenten con una protección para su patrimonio, sino también pues para que en caso de que se genere un accidente, un accidente vial y se dañe particularmente a las personas, pues estas cuenten pues, con una protección del seguro. Muchas veces se nos olvida, pero bueno, el seguro tiene distintas coberturas, ¿sí? Conocemos la cobertura más amplia, que cubre daños materiales, también robo total y la responsabilidad civil a terceros. Entonces, es también muy importante señalar que cuando pensemos en un seguro, el mínimo que debería de tener toda la población, pues es aquel que protege justamente a las víctimas de accidentes viales, aquellas que están pues caminando en la calle o en su bici, etcétera, ¿no? El que podamos cubrir todo esto. Y bueno, pues existe un seguro. Este único objetivo, ya les he señalado, es proteger a las víctimas y a los terceros afectados. Y en esos casos, pues puede cubrir la atención médica, las afectaciones a los bienes, ampara también los daños a la infraestructura vial y particularmente esta cobertura de responsabilidad civil no requiere que se pague ningún tipo de deducible. Si nos vamos a ver un poco más a detalle las cifras por entidad federativa, pues aquí podemos ver que hay 6 estados que concentran el 66.1% de las unidades aseguradas robadas. Particularmente destacan Estado de México con 17.814 robos, Jalisco con 9.786, Ciudad de México con 4.836, Puebla con 2.940, Guanajuato con 2.816 y Veracruz con 2.138. En la siguiente gráfica, lo que podemos estar viendo, lo que también estamos viendo, pues es el top de las 5 entidades con un mayor aumento en el robo. ¿Sí? Y bueno, lo que podemos apreciar es que el aumento de robo en Campeche, en San Luis Potosí y en Zacatecas, pues también es de destacar, ya que contrario a las tendencias nacionales, en estos estados ha aumentado un 45.6, 38.9 y 35.5% respectivamente, cuando veíamos que la tendencia nacional es una disminución del 2.7%. Si me ayudan en la siguiente, Zacatecas, Sinaloa y Guerrero son las entidades con mayor porcentaje de robo de vehículos con violencia, ¿no? A pesar de que a nivel nacional el robo con violencia pasó del 60 al 56.7%, pues lo que estamos viendo es que en algunas entidades, particularmente estas que mencioné, pues 7 de cada 10 vehículos son robados con violencia. Mientras, por ejemplo, que en Puebla, Chiapas y Michoacán, 6 de cada 10 vehículos también son robados con violencia. Y aquí ya también habíamos explicado en algunas conferencias de prensa anteriores que el aumento de robo con violencia, lo único que nos está señalando, pues es que realmente las personas tienen que estar presentes, pues para que también les puedan quitar el sistema con el que arranca el vehículo. Ya no es tan fácil llevarse un vehículo sin tener, pues, las llaves, ¿no? O este sistemita que nos permite abrirlo. Si me ayudan, cuando vemos el robo por tipo de vehículo, aquí podemos destacar que equipo pesado y motocicletas crecieron 15.5 y 17.5% respectivamente. No, de acuerdo con las cifras por tipo de transporte, pues el robo de automóviles y pick-up disminuye un 7.4 y 3.8% respectivamente, ¿no? A diferencia de lo que ya les señalé con equipo pesado y motocicletas. Si me ayudan, aquí vienen las 5 submarcas de vehículos más robados. Bueno, Versa ya lleva un ratito pues, siendo el número 1 en vehículos más robados con
141 unidades, una disminución de 8% respecto al periodo anterior. También tenemos la NP300, que ocupa el segundo lugar, con 2.515 unidades robadas y con una variación respecto al año anterior de menos 2.6%. El tercer lugar está la Honda CR5 con 1.973 unidades y aquí sí un aumento de 32.9% respecto al periodo anterior. El cuarto lugar lo ocupa Aveo con 1.939 y una disminución del 7.4%, y finalmente Kenworth con 1.766 robos y un aumento de 18.8%. Si me ayudan con la siguiente lámina. Muchísimas gracias. Aquí lo que podemos estar viendo es la pick-up lidera la lista de robo con uso de violencia. Sí, tenemos la Hilux pick-up de Toyota con 570 unidades y porcentajes de violencia de 80.20. Le sigue el semirremolque, caja seca, con 461 unidades y 78.8% fueron con uso de violencia. En tercer lugar, pues aquí vemos el Freightliner con 694 robos, de los cuales 73.5% fueron con violencia. La cuarta posición la ocupa Río de Kia, con 464 unidades y un porcentaje de violencia de 73.4%. Sí, y en quinto lugar tenemos la Vento de Volkswagen con 932 robos, de los cuales 72.2 fueron con violencia. Y bueno, aquí vemos las tendencias a lo largo de estos periodos. Sí, el robo de motocicletas también registró un aumento de 17.5 respecto al mismo periodo del año anterior. Y si vemos por tipo de marcas, la Honda 111-250 concentra el mayor número de robos con 960. En segundo lugar, vemos Itálica 111-250 con 798 robos, seguida por Yamaha 111-250 con 745 robos. En cuarta posición está Yamaha 50-110 con 473 robos y finalmente la Bajaj 111-250 con 429. También lo que podemos apreciar es que la recuperación de vehículos asegurados, particularmente de equipo pesado, bajó un 7%. ¿Sí? El robo del equipo pesado, como veíamos, ha venido observando a lo largo del tiempo una tendencia a la alza. Particularmente veníamos observando una tendencia a la alza del 2017 al 18 y al 19. Hubo una baja abrupta explicada por la pandemia, pero volvemos a ver que vuelve pues a retomar un poquito esta tendencia hacia la alza, ¿no? Y bueno, pues las recuperaciones también vemos que se están manteniendo alrededor de 4.514, es decir, se localizó el 56% de las unidades robadas. En esta lámina lo que estamos viendo es que destacan el Estado de México con el mayor número de robos de equipo pesado, con 1.968 unidades. Le sigue Puebla con 991, Guanajuato con 735, Veracruz con 687 y Jalisco con 574 vehículos. Y bueno, pues estas son las cifras que queríamos compartirles el día de hoy. Muchas gracias y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes por si hubiese alguna duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tenemos a nadie registrado todavía. Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Buenos días, muchas gracias, Norma, María Luisa, ¿me escuchan bien?
Sí, por Gracias. supuesto. Me gustaría hacer referencia a este señalamiento que hacía de los últimos 6 años que ha bajado la tendencia. ¿Esto tiene que ver con, desafortunadamente, los 2 años de pandemia y la falta de movilidad? ¿O a qué le atribuyen esta, pues, ligera tendencia a la baja que se ha presentado prácticamente en este sexenio? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me imagino que te refieres a la baja que hemos tenido en cuanto a las unidades aseguradas robadas, ¿verdad? Sí, correcto. Que es prácticamente la primera lámina que presentamos. Mira, tiene muchos efectos. Uno, sin duda, en los últimos 3 años se debió a la pandemia, ¿no? Había muchos menos vehículos en circulación. Pero si te fijas, prácticamente este año se ha recuperado la movilidad. Es más, creo que estamos viendo hasta más tráfico del que había previo a la pandemia y este número sigue a la baja. Lo que yo te podría decir es que, bueno, sin duda, tiene que ver con varios factores. Algunos tienen que ver justamente con toda esta nueva tecnología que han incorporado los vehículos, en donde la gran mayoría pues tiene este switch con el que, con el que si no tienes esta llave, pues no puedes arrancar el vehículo, ¿no? Yo lo que te podría decir es que no obstante, uno de los elementos fundamentales aquí fue la pandemia. Un poquito previo antes, pues también ha sido una colaboración muy estrecha para poder determinar en carreteras y tenemos, bueno, pues una gran relación con autoridades que nos ayudan a recuperar los vehículos una vez que nos reportan el robo. Eso es lo que yo te podría señalar. Y bueno, a Norma. pesar de que estamos viendo un alza en la movilidad, pues vemos esta ligera desaceleración también en cuanto al robo y creo que pues tiene que ver con estos factores que había señalado. En esa misma tendencia, durante este periodo de referencia que hacíamos de 6 años, la penetración del seguro ha tenido cambios. Decía que 3 de cada 10 vehículos tienen seguro, pero al inicio de ese periodo, ¿cómo estaban? ¿Nos podría comentar algo? Sí, al inicio de este periodo andábamos alrededor de un 27%. Entonces, bueno, sí ha habido un incremento en cuanto al número de vehículos asegurados. Estaba yo presentando unas cifras ligeramente por encima del 30% del parque vehicular. Entonces, sí hemos tenido pues una mayor conciencia en cuanto al número de vehículos asegurados, ¿no? En cuanto al total. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora tenemos una pregunta de Fernando Velázquez, de Noticieros en Línea. Adelante, Fernando. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Quería preguntarle primero si me podría compartir o si tienen a la mano datos en el caso particular de Guanajuato sobre recuperación de autos y accidentes en unidades aseguradas. Y en una segunda parte, sobre este delito que le llaman car hacking o hackeo de automóviles, si ustedes han observado casos de este fenómeno y sobre todo si hay algunas recomendaciones para poderlo evitar. Muchas gracias. Gracias. Mira, en cuanto a Guanajuato, presentamos una lámina justamente donde aparecen los 6 estados que concentran el 66.1% de las unidades aseguradas, ¿no? Y aquí, bueno, podemos ver la tendencia claramente de cómo ha venido el comportamiento, ¿sí? Yo te podría decir que en los últimos 5 o 6 años, pues hemos tenido, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, en los últimos 6 años sí se han robado alrededor de 21,509 vehículos. Y bueno, lo que también estamos viendo es que este número ha venido disminuyendo, mostró los picos más relevantes alrededor de el 2018, 2019, ¿sí? Por ahí más o menos estábamos en donde teníamos 4,550 vehículos robados, después 4,717. Afortunadamente, al mismo periodo del año pasado, septiembre del año pasado,
habían registrado 3.123 vehículos robados en Guanajuato y en los últimos 12 meses llevamos 2.816. Entonces, bueno, aquí estas cifras de alguna manera sí nos van señalando que también esta tendencia que estamos observando a nivel nacional también se aprecia de manera muy relevante, ¿no? El último periodo, pues registramos 66.3% de los vehículos fueron robados con violencia en Guanajuato. Entonces, compara ligeramente peor con todo el promedio nacional, ¿no? Que fue de 56.7. Pero sin duda es una entidad que está pues mejor que aquellas que señalé, en donde el robo con violencia es muchísimo más alto, ¿no? Zacatecas, 79%, Sinaloa, 77%, sí, Guerrero, 72%. Entonces, Guanajuato, con ese 66%, ocupa aproximadamente el 10º lugar en robo de vehículos con violencia. Nada más en el caso de recuperación, ¿tienen información? Déjame ver si tengo... En este momento, por estado, fíjate que no lo tengo a la mano, déjame ver si ahorita me lo consiguen, ¿no? Ok, y respecto a... Si no te la mandamos con muchísimo gusto para que la tengas con todo detalle. Ok, muchas gracias. Nada más del hackeo de autos, ¿es un fenómeno que sí es recurrente en México o no ha llegado este delito? Fíjate que, a ver, ya tengo lo de las recuperaciones en Guanajuato. Fíjate que en Guanajuato se recupera un número importante de vehículos. Particularmente tuvimos unas recuperaciones bien interesantes los 3 años previos a la pandemia. Andábamos en niveles de 52, luego bajó a 29, después a 20 y bueno, desafortunadamente hemos tenido disminuciones en cuanto al número de vehículos. Si estamos hablando de la época en la que era el mayor pico en cuanto a número de robos, vamos a poner un ejemplo. Teníamos 4.550 vehículos robados en el 2018, ¿no? Y se recuperaron en ese periodo 2.883. Ahora que tuvimos de septiembre del año pasado a septiembre de este, 2.816 vehículos robados, se recuperaron 1.993. Es decir, es un porcentaje también importante, pero ha venido disminuyendo con respecto a periodos previos. Te mandamos con mucho gusto estos cuadritos con las cifras. Y del hackeo de autos. En cuanto al hackeo de autos, fíjate que es un fenómeno que comenzamos a ver particularmente en algunos estados. Si bien recuerdo, comenzó de manera muy fuerte en el estado de Jalisco y no hemos visto todavía que sea un fenómeno que se esté extendiendo pues a nivel nacional, ¿no? ¿Y Es lo tips que te podríamos compartir. para prevenirlo? ¿Hay forma de prevenirlo o todavía no se llegan a ese tipo de medidas? Fíjate que se está revisando todavía con autoridades. En este momento no te podría decir. Yo lo único que sí, pues prácticamente son las, pues algunas situaciones que son como muy elementales, ¿no? Particularmente te estás refiriendo al hackeo como frecuencia del robo de las llaves, ¿no? Así es. Fíjate que es bien curioso, no hay forma todavía aún de prevenirlo, porque es curioso el sistema, el mecanismo con el que se roban la frecuencia es todavía muy sofisticado. Entonces, pues sí tener un poquito más de cuidado, ¿no? Estar con tu llave. Ya hay algunos vehículos que afortunadamente ya nada más con estar cerca se abre, entonces, pues el tratar de ser cautelosos y pues otra vez, ¿no? Lo normal,
no dejarlo con el ballet, procurar estacionarlo uno mismo, pero vaya, todavía tenemos mucho que aprender de todo esto. Estamos en comunicación constante con las autoridades para tratar de ver cómo se puede prevenir y cómo se podría evitar. Gracias. No, gracias a ti. Verónica Reynolds del Heraldo de México. ¿Me escuchan? Sí. Ay, qué bueno, porque siempre tengo problemas con el micrófono. Gracias, buenos días. A mí me gustaría un poco regresar al tema de robo de vehículos pesados. Perdón, es que en ese momento se me fue el audio, ya no escuché como mucho la respuesta, la primera respuesta. Y ahorita se te estaba volviendo a ir por eso. Ay, si te dejo, no sé el problema que tengo con el audio, pero bueno, me gustaría ver un poco realmente cómo ven el panorama, esto de los vehículos pesados, sobre todo de estos que llevan productos perecederos y productos estos alimenticios. O sea, ¿cómo ven ahí el panorama, si se ha acrecentado o no en este sentido y si han avanzado algo con las autoridades o cómo está la comunicación entre ustedes y las autoridades? Tomando en cuenta que al final del día, pues el seguro forma parte del primer programa que se lanzó contra la inflación, ¿no? Que es el PASIC. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Mira, tienes toda la razón. Lo que presentamos nosotros es que a pesar de que sí ha habido un cambio bien relevante en la tendencia de equipo pesado, ¿sí? Ha habido un cambio y ha habido en general una disminución. Lo que sí te podríamos decir es que cuando nos estamos refiriendo a transporte de mercancías, pues sí estamos viendo que hay algunos impactos y bueno, desafortunadamente, pues con el aumento de la movilidad, sí estamos viendo que las empresas que transportan mercancía, pues tienen que ser muchísimo más cautelosas con la forma como transportan, ¿no? Muchas veces el efecto del robo autotransporte se vio disminuido, te podría decir que hasta hace un par de meses, pero como se pronosticaba, por cambios en tendencias este trimestre, ya se ve reflejado un incremento. Lo que nosotros estamos haciendo es colaborar con las autoridades para tratar de sumar nuestra información, dado que este robo de equipo pesado es un indicador de que más empresas están siendo víctimas. Hay otras cosas que también se han estado tratando de alinear y hemos seguido trabajando con las autoridades, sobre todo en estos esquemas de carretera segura. Y también hemos estado trabajando, bueno, tú has visto que muchas veces se van como cuidando, ¿no? Van 3 vehículos de la misma empresa trasladándose. Entonces, bueno, es lo que estamos nosotros tratando de hacer y tratando de apoyar también con algunos, pues, esquemas un poquito más modernos, ciertos sensores que puedan también pues apoyar a las autoridades. Es prácticamente lo que yo te podría comentar y pues sí, desafortunadamente este último trimestre pues estamos viendo pues que cambia la tendencia y bueno, pues no, estamos de verdad trabajando mucho con las autoridades. No quiero mencionar todas, ¿no? Pero tanto estatales como algunas locales, algunas municipales y federales, ¿no? Creemos nosotros que todo esto, pues simplemente este tipo también de estrategias que te mencionaba en carretera, ayudan también a disminuir el robo de equipo pesado, ¿no? Que van juntos, que circulan ya en ciertos horarios, sobre todo pequeñas y medianas empresas, es lo que estamos viendo que están también haciendo. Disculpe, nada más, si me podría hablar este cambio de tendencia, pues en incremento, como, o sea, ¿de cuánto ha sido pues el incremento de un trimestre a otro? No sé. Sí, mira, cuando estamos hablando de equipo pesado, yo te podría decir que por ahí del año 2017-18, es decir, de septiembre a septiembre, 2017-18, teníamos alrededor de 11,357 unidades de equipo pesado que fue robado. Todavía en 2018 y 2019 teníamos 11,999.
¿sí? Hubo una caída por COVID y por el confinamiento y porque también había menos, no estaba tan reactivada la economía, que llegó a bajar a 8,500 y a 6,900. Me están ayudando ya presentándote la lámina. Ah, gracias. Sí, pero y después hubo un perdón, repunte, 8,056. Pero este es equipo pesado, me refiero a los de que cargan mercancías, perdón. Bueno, lo que pasa, aquí no tengo la división, pero tanto en mercancías en traslado como de unidad vehicular, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Déjame ver si tengo alguna cifra. Tendríamos que separarlo en lo que es tendríamos que separarlo, qué es el equipo pesado per se y el equipo de robo de mercancías. Te podríamos decir que un porcentaje bien alto de todo esto tiene que ver con robo de mercancías, ¿eh? Prácticamente está relacionado con eso. No utilizan tanto el tráiler como para llevárselo en sí mismo, ¿no? Y cometer algún delito, sino más bien por el robo. Déjame ver si tengo aquí alguna separación. De los 8,056 que tenemos, por ejemplo, en robo pesado, solamente, nada más para que tengas una idea de a lo que me refiero, Sí, gracias. prácticamente 60 se refieren a autobuses, a esta clasificación, es bien chiquito, ¿no? Camiones, en general, de carga, 1,410, y todo lo que tiene que ver con semirremolques, 2,910, y tractocamiones, 3,676. Entonces, prácticamente lo que estaríamos aquí apreciando, pues es como te decía, 3,676 más 2,910 entre 8,056. Pues prácticamente el 80% tendrían que ver con la posibilidad de transportar robo de mercancías, ¿no? Lo que sí sabemos, digo, no tenemos toda esta claridad, pero sí es un porcentaje bien alto que está relacionado con el robo de mercancías. Y también sabemos que prácticamente de todos los robos que nos están reportando, el 51% de los siniestros de transporte de mercancías es por robo, mercancía que está en tránsito. Entonces, sí es un porcentaje relevante. Muchas gracias. Sí, espero haberte apoyado un poco más con la duda. Sí, bastante. Gracias. Gracias. Charlín Domínguez de Reforma. Adelante, Charlín. Creo que no nos escucha. Lindsay Esquivel. Hola, buenos días. Sí, Preguntarle, Norma, ¿a qué debe esta baja en la recuperación de de equipo pesado robado? Y también preguntarle, ante este incremento de que más se roban autos pesados o equipo pesado, ¿se ha incrementado el costo de los seguros? ¿En qué porcentaje? Gracias. Mira, déjame llegar a... Yo te podría decir, nosotros vemos que la recuperación de vehículos asegurados de equipo pesado bajó ligeramente, ¿no? Pero vaya, baja ligeramente con respecto a la cifra de años previos. Lo que yo te podría decir, y si me ayudan a lo mejor con la lámina 16 para proyectarla, lo que aquí nosotros estamos viendo es, ha habido una tendencia bien, vaya, ¿cómo te diré? Hubo una tendencia a la alta en cuanto al robo de vehículo pesado, pero y el número también relativamente, si ves, se mantiene relativamente parecido al del año previo. Lo que sí estamos viendo es que veníamos de niveles
en donde, por ejemplo, en el 2016-2017 traíamos niveles de recuperación de 49%, aumenta mucho el número el número absoluto de vehículos robados de equipo pesado a 11,000 y traemos una recuperación prácticamente del 50%. Después vuelve a aumentar el número de robos y tenemos una recuperación ligeramente mayor del 55%. Cuando entramos a la pandemia, baja el número de robos y seguimos recuperando ya con un ritmo de 66%. Luego baja un poquito el robo nuevamente por el confinamiento. Seguimos recuperando 63%. Y en este momento que les dije que hubo un repunte, vuelve a bajar desafortunadamente a 56. A niveles, les digo, baja a niveles previos a la pandemia, si se dan cuenta, 56%, ¿no? Y desafortunadamente la baja de recuperación tiene que ver con la imposibilidad de encontrar los tractocamiones, porque los delitos son para robar mercancías, fundamentalmente. Pero muchas veces se comete un segundo delito. Se los llevan a los deshuesaderos y terminan, pues, vendiéndose ahora como autopartes de procedencia ilícita. Entonces, eso es lo que está explicando fundamentalmente, pues, que ya nos esté costando un poquito más de trabajo el poderlos localizar y recuperar completos, como fue un poco antes de la pandemia, ¿no? Gracias. Y en cuanto al costo del seguro para pesados, ¿ha incrementado por esta tendencia de robo y recuperación? Mira, realmente aquí lo que tenemos que tomar en consideración, nosotros en AMIS no hablamos de precios justamente por ley de competencia, pero lo que sí te podría decir es que cuando estamos hablando de un seguro, tanto de autos como de tractocamiones o de vehículos pesados, etcétera, tiene distintas coberturas la póliza. Entonces, el que le vaya un poco mal en una de ellas no necesariamente quiere decir que en todas les esté yendo muy mal. Entonces, depende la propia siniestralidad de la compañía, pues cómo se va a ver reflejado, ¿no? El robo es solamente un porcentaje de la siniestralidad. Tenemos otros, ¿no? Como te decía, pueden ser accidentes viales, puedes tener otro tipo de componentes que no necesariamente van a impactar. Entonces depende de tantos factores que aquí sí cada una de las compañías pues va viendo y no necesariamente implica esto que tú señalabas, ¿no? Que hubiera pues alguna variación fuerte en tarifas. Sobre todo el robo representa algo así como un 20-25% de la siniestralidad completa del RAM. Gracias. De nada. Enrique Pardo de TV Azteca. Adelante, Enrique. Muy buenos días. Pues bueno, mi pregunta va sobre, hay una lámina que me llama mucho la atención. Justamente lo que quisiera es que me ayudaran a entender. La cifra del 3% a la baja es un promedio a nivel nacional, es lo que estoy entendiendo. Pero resaltan 5 estados donde este delito va a la alza, ¿no? O sea, San Luis Potosí, Tlaxcala, Chiapas, Zacatecas y creo que Campeche. ¿Es así la lectura que se le debe de dar? O sea, son 5 estados donde este delito va a la alza y que salen de este promedio del 3% a la baja. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, bueno, ¿por qué se está dando esta situación que, pues, en 5 estados focalizados se está viendo un incremento en lugar de que se viera un detrimento como en los otros estados? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está pasando ahí? Sí, bueno, esta parte justamente tiene que ver, y sí lo estás leyendo bien, justamente a pesar de que hemos observado una disminución a nivel nacional, hay algunas entidades en donde
justo hay un aumento en el robo. ¿Y qué es lo que ocurre? Es un fenómeno muy curioso. Fíjate que cuando en ciertas entidades comienzan a hacer más presión las autoridades, comienzan a, pues sí, a hacer un poquito más de presión para encontrar de manera más rápida los vehículos. Hay una mayor, hay una mayor coordinación tal vez entre las autoridades. Cuando empiezan a ser demasiado estrictos en algunas, pues lo que hacen es migrar hacia otros y entonces buscan cambios regionales. Esto puede estar explicándolo, porque ya no les es tan fácil en los estados colindantes y entonces pues brincan a un estado donde la situación era diferente, ¿no? Vaya, era un poquito más relajada y en el momento en el que las autoridades empiezan a tratar de ajustar sus estrategias, pues aprovechan. Es sí, pues es este fenómeno como cuando se encuentran algunas regiones con estrategias mucho más rudas, pues empiezan a migrar a los estados donde podrían cometer este tipo de ilícitos con mayor facilidad. Bueno, esta lámina, esta última que mostraron, me llama mucho la atención San Luis Potosí. ¿Cómo leer esa cifra de San Luis Potosí cuando la variación anual que están reportando ahora es de 38.94%, cuando la anterior era de pues menos 0.20? O sea, ¿cómo interpretar ese salto tan abrupto? Sí, mira, yo lo que te podría decir es que hay algunos estados colindantes a San Luis Potosí en donde las estrategias, bueno, empezó a incrementarse muchísimo el número de robos de vehículos, ¿no? Las estrategias de seguridad son muy dinámicas. Entonces, en esos estados, lo más probable es que hayan comenzado a endurecerse mucho más estas estrategias y entonces migran a algunos estados en donde pueden tener a lo mejor menos elementos policiales. Tendríamos que estudiar con más detenimiento el caso de San Luis Potosí, pero bueno, normalmente lo que hacen ellos es pues empezar a dirigirse a otro tipo de estados en donde les sea mucho más fácil cometer este tipo de delitos. Esto lo tendríamos pues también que revisar con cuidado. Y mira, cuando este tipo de cuestiones pasan, lo que comenzamos a hacer es, nosotros como AMIS también nos acercamos a distintas autoridades estatales para ver qué es lo que se pudiera tratar de apoyar o de implementar. Pero bueno, pues aquí sí ya es cuestión de la propia estrategia de los estados, ¿no? Y en muchos casos compartimos mejores prácticas, lo que ha funcionado en otros, pero ya depende pues, del propio estado si se puede llevar a cabo toda esta coordinación, ¿no? Digo, Perfecto. San Mi Luis pregunta era Potosí, si... en términos Sí, absolutos, San Luis Potosí sí ha habido pues un número importante de robos, ¿no? 1413, lo que significa que sí hubo una alza y el número no es tampoco tan grande. Había 1000 y ahora con cerca de 1413, nosotros lo que vemos pues es un impacto mucho mayor. En otros estados donde el número de robos podría ser más alto, pues a lo mejor se ve chiquito. Pero vaya, también te podría yo decir que esto es multifactorial y muchas veces lo que ocurre es que se endurecieron las medidas para localizar vehículos o para evitar robos y entonces por eso es un efecto de migración. Sí, justamente por eso mi pregunta era sobre la variación anual, porque a lo mejor el número absoluto no nos dice gran cosa. Lo que yo quisiera entender es, bueno, esta variación anual que tienen ahí marcada en la diapositiva, ¿es sobre el mismo estado o es la participación del delito a nivel nacional? Porque digo, es la No. variación anual de 38%. Perdón, esa es la variación anual sobre el mismo estado. O sea, 38.84% o 94, no alcanzo a ver bien, es es del mismo estado. O sea, es el incremento que tuvo este año a comparación de la del último alza que tuvo el año anterior, que fue poquitito, ¿no?
Exactamente. el punto 20%. Sí, Ok, el año anterior incluso hasta había disminuido ligeramente, ¿no? Traíamos claro. que, bueno, 1413, entre... Sí, traíamos, como te decía, 1016 vehículos robados el año anterior a esta misma fecha, o sea, septiembre, y ahora son 1413. Esa es la variación. Perfecto, muchas gracias. Y lo que nosotros vemos es que los estados que están alrededor, sobre todo los que están hacia el sur, tuvieron una disminución, lo que señala que es un efecto de migración. O sea, se fueron hacia allá las bandas delictivas. Por eso también es muy importante la coordinación que puede haber entre distintos estados. Muchas veces, pues, se roban el vehículo en un estado, pasan a otro y ahí ya no se recupera, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno que estamos viendo ahorita en San Luis Potosí y Zacatecas, que nos llama la atención. Gracias, Norma. Ricardo Rivera de Uno TV. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quisiera preguntarle si tienen algún estimado de las pérdidas que cada víctima de estos robos debe de erogar luego de recuperar el auto, ya que, bueno, pues después de que recuperan los autos, pues tienen que pagar, pues ya saben, el robo de piezas, del carro que pues durante el robo pues pues estos ladrones se llevan, o que también después del robo pues tienen que pagar reparaciones, ¿no? Después de la subida. No sé si tengan algún dato al respecto de cuánto tiene que pagar cada víctima, un estimado de estos robos, y qué es lo que el seguro cubre en estos casos y qué es lo que no cubre. Y mira, yo creo que tenemos que dividir tu pregunta en dos. Cuando el vehículo no está asegurado, es decir, y vimos que era un porcentaje bien alto todavía de las personas que tuvieron que asumir este robo, ¿no? Nosotros sabemos que el robo anda entre 120,000 a 155,000 pesos cuando no está asegurado, ¿no? Es un rango más o menos del valor de un coche que anda en circulación. Cuando es asegurado y tiene robo parcial, inclusive daños materiales, ¿no? Por choques, estos daños forman parte de la cobertura. Entonces, no habría, no hay ningún problema. O sea, lo único que tendría que absorber la persona, pues es el pago del deducible. Todo lo demás lo cubriría el seguro. Sí, porque también, bueno, tengo entendido que se debe de pagar también los gastos por arrastre a los corralones donde están las autoridades, ¿no? Donde llevan los carros, eso también se debe de pagar, ¿no? Bueno, cuando no está asegurado y lo encuentran, bueno, sí, las personas tienen que asumir todo este tipo de gastos. Pero si está asegurado, se lo roban y lo encuentran, pues se cubre prácticamente todo lo que tuvo que ver con esto, ¿no? El arrastre, los daños que haya tenido el vehículo, si le faltaron piezas o no. Todo esto te lo tienen que, se indemniza, ¿no? Y muchas veces por eso se busca ya, pues, tener esta protección del seguro, que además te da toda esa tranquilidad de que no vas a tener que estar erogando, pues, prácticamente nada, ¿no? En robo te puedo decir que están cubiertos todos esos gastos que tú mencionabas. Ok, muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Clara Cepeda. Me gustaría saber su perspectiva sobre cuáles son las razones o causas por las que el equipo pesado y las motocicletas son los vehículos más robados y además con violencia. Sí, bueno, la parte que habíamos mencionado de violencia es porque no se los pueden llevar
prácticamente todo lo que es el equipo pesado y bueno, automóviles, etcétera, no se lo pueden llevar ya si no tienen pues el interruptor para encender el vehículo. Eso es a lo que llamamos con violencia. Con violencia quiere decir que está presente pues el conductor. Eso es muy, muy relevante, ¿no? Y bueno, y las motocicletas cada vez son más utilizadas tanto para fines laborales como para transportarse. Hay muchas personas que ya pues, van al trabajo para eso o pues están trabajando con la propia motocicleta, ¿no? Distribuyendo ciertos productos, etcétera. Entonces, se ha incrementado muchísimo para movilidad personal. Creemos que eso es uno de los impactos más relevantes que ha tenido todo ello, ¿no? Y bueno, las cifras al cierre del 2021 reflejan una disminución, aquí es lo que estamos viendo, de motos aseguradas de 10.4 a 10.1%, lo cual también pues se ve reflejado en el incremento del robo. Es algo que creo que vale la pena mencionar. Gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Charlín Domínguez de Reforma. Solo quiero hacer hincapié en que el hecho de que un 57% de la población asume las pérdidas del robo de su vehículo por no tener seguro, más allá de que esto sea así por una falta de cultura del seguro, ¿qué tanto está pesando el incremento del costo de seguros como para que la gente no lo contrate? Mira, es una pregunta interesante. Yo lo que te podría decir es que nosotros lo que hemos visto y lo que hemos mostrado es que el porcentaje del parque vehicular sí se ha incrementado, asegurado sí se ha incrementado, ¿sí? Con independencia de todo ello. Yo les estaba hablando que estábamos todavía en términos prepandemia, andábamos como en el 20.7%. 27.7%, y después de la pandemia ya estamos en cifras arriba del 30%, de acuerdo a, pues, de acuerdo a la información que tenemos. Entonces, realmente, pues, el número de vehículos asegurados sí ha crecido en los últimos años, incluso con respecto al parque vehicular completo. Yunuen Mora de Mural. Adelante, Yunuen. Sí. Gracias. Hola, preguntar por cifras de Jalisco, ¿sí me escuchan? Ok, preguntar por cifras de Jalisco, ¿cuántos autos están asegurados? ¿Cuántos han sido robados y recuperados? Y también cómo interpretar estas cifras, si han disminuido, si han aumentado y pues el trabajo de las autoridades también. Muy bien, mira, lo que tenemos aquí, déjame ver si logro conseguir ahorita cuántos vehículos hay asegurados en Jalisco. Lo que nosotros mostramos fue el número de unidades robadas, ¿no? Que tú puedes ver prácticamente se ha mantenido. Si vemos la gráfica, si me ayudan, creo que es la gráfica 8, la lámina 8. Aquí vemos Jalisco, que es el segundo estado que concentra más unidades robadas, pero podemos ver la variación que ha tenido en los últimos años, ¿no? Mira, si te fijas, es la segunda línea, la naranjita, que está debajo y con una brecha un poco amplia con respecto al Estado de México. Y aquí podemos ver cómo se ha estado moviendo la concentración y el número de unidades. Estábamos en 11.103, después sube ligeramente a 11.592. Previo a la pandemia, estamos ya en niveles de 12.736 vehículos robados. Cuando llega la pandemia y hay confinamiento, baja a 10.731, posteriormente 9.958 y luego 9.786. Entonces, podríamos ver que sí ha habido una baja, pero prácticamente se ha estabilizado. Es así como se leería esta gráfica, ¿no? Y cuando estamos hablando
ya por estados, por el número total, bueno, tendríamos que revisar con más cuidado las cifras para decirte cómo ha estado, pero yo te podría decir que ha estado relativamente estable y voy a checar, creo que aquí no traigo las cifras por estado, pero te las hacemos llegar con muchísimo gusto para que las puedas ir validando, ¿no? El porcentaje de vehículos asegurados, déjame ver. En Jalisco, fíjate que compara muy bien con respecto a toda la población. Tenemos el porcentaje asegurado de automóviles al cierre del 2021 fue de 46%, cuando a nivel nacional se ubicaba en 35.9%. Y más o menos estamos manteniendo estos niveles de aseguramiento del parque vehicular de Jalisco. En 2019 estaba en 40.9%, en el 2020 39.5% y al cierre del 2021 46% del parque vehicular. Entonces son cifras que sin duda señalan que hay una cultura bien interesante del seguro y de tener tu vehículo asegurado en Jalisco. Eso es lo que te podría yo decir, ¿no? Gracias, Norma. Una pregunta de Yuri Torres, del Economista. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un siniestro de auto? ¿Y qué elementos influyen para el costo de un seguro de auto? ¿Y qué elementos actualmente están impactando a la inflación en este producto? Sí. Son como muchas preguntas, Yuri. Aquí muchísimas gracias. Creo que, mira, lo primero es decir qué elementos forman parte para que una compañía de seguros pudiera tarificar o pudiera considerar cómo va a tarificar un vehículo. Fíjate que la cobertura de automóviles es una de las más interesantes porque tienes muchas coberturas dentro de un mismo paquetito. Estoy hablando básicamente de una cobertura amplia, ¿no? Y esta cobertura cubre distintos tipos de eventos. El primero tiene que ver, por ejemplo, con daños materiales, que está relacionado con cualquier tipo de impacto, choques, volcaduras, etcétera. Cualquier daño que pueda sufrir el vehículo cuando tú vienes manejando. Entonces, bueno, esto es una de las coberturas que está aquí. Tenemos otra que tiene que ver con robo total o con robo parcial, etcétera, ¿sí? Esta cobertura de robo, pues también tiene un comportamiento diferente. Tenemos otra cobertura que se llama responsabilidad civil, que básicamente se encarga de cubrir todos los daños que uno puede ocasionarle a terceros por venir manejando el vehículo, ¿sí? Y tenemos otro tipo de coberturas, por ejemplo, accidente para los daños o gastos médicos para los ocupantes del vehículo o para el conductor, etcétera. Entonces, aquí el costo, pues depende de cómo se van moviendo los distintos elementos que pueden conformar la siniestralidad de una compañía. Como habíamos dicho, el caso de robo, pues es alrededor de 20-25% de la siniestralidad total. Todos los demás, pues son, depende de la compañía, son distintos elementos. Entonces, en función de cómo le va a la compañía con cada uno de ellos, es como determina año con año las tarifas, ¿no? Y en función de su parque asegurado, pues es como va determinándolo. Entonces, no hay un patrón único que aplique a todas. Cada una de las compañías, con base en eso, define cómo va a ir generando sus costos. Entonces, digo, está bien interesante porque
depende de todos estos factores. Fíjate que hay algunos, a veces se nos olvida, pero muchas de las coberturas que tiene y que son estas que habíamos platicado pues son las más naturales, ¿no? Pero imagínate, también hay otras que son mucho más de impacto social, ¿no? Si hay un fenómeno natural, se cae un árbol, hay una inundación, hay un terremoto, pues también está cubierto. Entonces, depende de todos estos factores y todos ellos se deben de considerar para para la tarificación, más otro tipo de coberturas adicionales, ¿no? Como el arrastre en grúas, esto que habíamos dicho, los servicios de apoyo vial, vaya, y dependerá también, pues, de la composición que tenga el producto que uno está adquiriendo. Creo que esa era una de las preguntas, ¿verdad, Yuri? Se me olvidó. La otra, mencionabas que qué tanto afecta, qué tanto podría estar afectando la inflación. Bueno, aquí lo que yo te podría decir es que, digo, nosotros en México siempre hemos estado acostumbrados a tener algo de inflación, ¿no? Y depende también el tipo de cobertura que se haya visto afectada, pero realmente, pues, tiene mucho más que ver con, pues a lo mejor con alguna parte que se tiene que ver, ¿no? La compra de autopartes, algunas refacciones, etcétera. Depende de dónde sean. Y pues es lo que yo te podría comentar de manera muy general, ¿no? Muchas gracias, Norma. Les agradecemos mucho a todos su asistencia el día de hoy y les enviamos los datos y dudas que quedaron pendientes. Muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Que estén muy bien. Gracias, Muchísimas hasta luego. gracias.